Hermanos, hoy en este texto, en estas palabras de Jesús, encontramos una invitación a todos los creyentes a acudir a Él. Somos invitados a que nuestra alma encuentre ese descanso en Él. Jesús invita a que acudan a Él mismo, porque es Él quien recibió del Padre todas las cosas. Y solamente Él puede revelarle al hombre la voluntad de Dios. Él dice que es un maestro manso, que es un maestro humilde, que tiene un yugo fácil, que tiene un yugo ligero. Y esto se opone a toda la demanda que los maestros de aquel tiempo imponían a sus seguidores a través de cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevarlas. Y la promesa para sus invitados es que todos los que acudan a Él van a encontrar descanso para su alma. ¿Qué significa esto? Significa la liberación de querer obtener el favor de Dios por medio de nuestros esfuerzos, que podamos descansar completamente en la gracia que nos es dada en Cristo. Hay cuestiones importantes en los versículos que preceden al 28, por eso puse leerlo, que vamos a ir haciendo mención de ello en la medida que vayamos desarrollando los puntos del sermón, porque tenemos que ir conectando esta invitación de Jesús con el contexto del pasaje. Así que les propongo que podamos estudiar estos versículos dividiéndolos en 3 puntos principales. En primer lugar, ¿a quiénes Jesús hace la invitación? ¿Quiénes están siendo invitados? Segundo, ¿cuál es la invitación y quién la hace? Y en tercer lugar, ¿qué se promete a los invitados? Así que vamos directamente, hermanos, a nuestro primer punto. ¿A quiénes Jesús está invitando a venir a Él? ¿A quiénes le está prometiendo que Él le dará descanso si vienen a Él? Y el texto dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Si vamos a los primeros versículos del capítulo 11, encontramos que Jesús había acabado de dar instrucciones a sus 12 discípulos, y el texto es enfático en indicar que terminó de hacer esto, terminó de dar instrucciones específicamente a sus discípulos, y entonces se fue a enseñar y se fue a predicar a las ciudades. Y es evidente entonces que había multitudes escuchándolo, había mucha gente escuchando a Jesús, y esto se hace evidente por lo que leemos a continuación en los demás versículos, de que hasta los discípulos de Juan estaban escuchando a Jesús y fueron a contar todas estas cosas, le fueron a poner al tanto de estas cosas a Juan, estando él en la cárcel. Entonces, Jesús desde el momento que inicia el capítulo 11 está hablando públicamente a todos aquellos que se acercaban a escucharlo. Así que tenemos aquí un auditorio general. Me estaban oyendo multitudes. Por lo que la oferta que Jesús está haciendo, hermanos, es para todos sus oyentes. Es una oferta libre. Sin embargo, hay una limitación en las palabras de Jesús. Dice: venid a mí los trabajados y cargados. Trabajados denota un esfuerzo activo para desempeñar deberes difíciles, deberes penosos. Es trabajar duro hasta fatigarse, hasta agotarse, hasta el cansancio. Y cargados denota el padecimiento pasivo, es decir, cuando alguien pone una carga sobre nosotros, cuando la carga es impuesta por otros sobre nosotros. ¿Y quiénes reunían esta condición entre los oyentes de Jesús? ¿A quiénes Jesús está llamando y los llama como trabajados y cargados? Y podemos decir, hermano, que esta descripción encaja en al menos 3 grupos de personas. En primer lugar, Jesús se está refiriendo principalmente a los judíos que gemían bajo el peso de las leyes ceremoniales y bajo la tradición de los ancianos, de los judíos, de los fariseos. Los maestros de la época prometían descanso bajo la condición de observar minuciosamente no solamente toda la ley escrita, sino también la tradición, ¿sí? Aquello que era anexo a los mandamientos. Y los escribas y fariseos agregaron reglas adicionales, más y más
reglas. Y así imponían cargas pesadas sobre las personas. Pedro mismo dijo que esto era un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y Jesús le decía a los escribas y fariseos: ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni a un dedo, ni aun con un dedo, ustedes las quieren mover. La ley ceremonial exigía una gran cantidad de observancia ritual. Y para quienes veían el uso simbólico, la tendencia simbólica de esto, le parecía algo frívolo, algo arbitrario. Y también para aquellos que sí comprendían su significado, también era una tarea tediosa, era una carga insoportable. Pero aquí Jesús dice que Él los librará de este yugo. Él anularía el antiguo pacto con todas sus ceremonias, establecería uno mejor en su lugar. Cuando nuestro Señor se proclamó Mesías, invitó a todos aquellos cansados, trabajados por la ley mosaica, y les asegura que Él les va a dar un yugo ligero y fácil. Y una gran parte de los oyentes de Jesús se encontraba angustiada, se encontraba quebrantada, porque según la enseñanza que ellos recibieron, ellos tenían que buscar el favor de Dios a través de sus propios esfuerzos, a través de su trabajo. Las personas eran instruidas para acercarse a Dios justificándose por medio de sus obras. Y esto es evidente por esa oración que encontramos de aquel fariseo en Lucas 18. Dice que él oraba a Dios de pie, orgulloso, y le decía a Dios: te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy bien todo lo que gano. Todo era su obra, todo era su obrar. Y este es el fariseo que representa a alguien contento con su propia justicia. Pero el Señor llama a él a aquellos que están trabajados y cargados. Y que así como el publicano que estaba orando al lado de este fariseo, dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este es el clamor de un trabajado y cargado. Dios, sé propicio a mí, pecador. Así que presta atención al llamado de Cristo si es que hoy estás trabajado y cargado por el peso de la religiosidad externa. Si es que hoy estás buscando ganar el favor de Dios por medio de tu esfuerzo, presta atención a lo que vamos a estar tratando. En segundo lugar, tenemos que decir que la invitación de Cristo no se limita a los que gimen bajo la rigurosidad de la ley y las tradiciones, sino que también se extiende a aquellos que sufren aflicciones temporales. Nadie puede pasar por alto o ignorar que la humanidad está sujeta a muchos y graves problemas. Y a causa de la caída sufrimos en este mundo. Enfrentamos dificultades a diario que son propias de un mundo caído. Y algunos que ya están hace más tiempo en esta tierra, ¿no?, han pasado tanto sufrimiento, han atravesado tanta dificultad, que incluso llegan a dudar de la existencia de un Dios, o apenas dan gracias a Dios. Llegan a un punto de odiar su propia existencia. Llegan a un punto de preferir abandonar esta vida a causa de los sufrimientos. Así que muchos probablemente de aquellos a quienes Jesús se dirigió estaban bebiendo una copa de dolor, estaban atravesando tribulación, angustia. Así que para animarlos, Jesús les promete: cualquiera que sea tu prueba, ya sea en mente, ya sea en cuerpo, ya sea en tu estado, si solo venís a mí, le dice el Señor, vas a encontrar alivio de todo. No que las dificultades van a desaparecer, quizás sí, o quizás el Señor no lo permita, pero una cosa sí es segura y que tiene el mismo valor: en Cristo vamos a encontrar apoyo y consuelo en medio de las dificultades. Su yugo es fácil de llevar. Así que el descanso que Jesús promete a aquellos que sufren no quiere decir que no van a enfrentar más dolor en esta tierra, pero sí quiere decir que van a tener apoyo y consuelo en medio del sufrimiento, van a tener un descanso para su alma. Así que también, si estás trabajado y cargado con las aflicciones temporales, esta invitación también es para vos.
En tercer lugar, los trabajados y cargados son también aquellos que cargan con la culpa del pecado. Aunque todos somos pecadores, hay algunos que no sienten el peso de su pecado. Quizás desconocen los tremendos males que esto les acarrea a su vida. Pero cuando alguno despierta de ese estado y ve que ha ofendido a Dios, y que ha ofendido a un Dios santo, a un Dios bueno, a un Dios justo, entonces comienza a temblar, porque la ira de Dios se desata. Y está sobre esta persona, porque es consciente de que ofendió a un Dios santo, y a un Dios que castiga el pecado. Y quizás entonces empieza un proceso de arrepentimiento, tratando de reformar su vida, y encuentra paz en esto, pero hay caídas, hay reincidencias posteriores, y esto abre nuevamente la herida. Entonces hace sentir que su condición es desesperada porque no puede salir de ese estado. E incluso aquellos que ya han alcanzado paz, aquellos que ya han conocido la justicia de Cristo, han conocido su obra y saben que tienen paz mediante la sangre de Cristo. Entonces ya no tiemblan por la condenación, pero ahora gimen a causa de la corrupción del pecado, a causa de ese pecado remanente que aún habita en nosotros y nos hace exclamar: miserable de ti, ¿quién te librará de este cuerpo de muerte? A todos aquellos que sufren, que cargan con la culpa del pecado, todas estas personas, el Señor vino a traer alivio y los invita con estas palabras: venid a mí, yo les daré descanso. Recordarán el testimonio de Martín Lutero, el gran reformador. Él relata en su testimonio de conversión que sentía tal culpa por el pecado que huía como un lunático, sin saber a dónde esconderse, porque sentía todo el tiempo que la ira de Dios iba a caer en cualquier momento y lo iba a consumir por completo. Así andaba, corriendo de aquí para allá. No cabe duda que Jesús aquí también se refería a esta clase de hombres, aquellos que ven su condición, que ven que son pecadores, perdidos, arruinados. El hombre agobiado por la conciencia de sus transgresiones, temblando ante el peligro, que busca liberación. Para tales, hermanos, hay alivio. Cristo les dice que acudan a Él, que crean en Él, que confíen en Él y solo en Él para su salvación. Y al hacer esto, Jesús promete un descanso. Descanso de sus pecados, de las inquietudes de la conciencia, de los terrores de la ley y del temor de la muerte. Mi querido amigo, si llegas hoy a esta bendita comprensión de que sos miserable pecador, necesitado de redención, aquí está la invitación del Salvador: de mí a mí. Entonces, hermano, hemos considerado 3 grupos de personas. Y creo que en cierto sentido todos encajamos en esta descripción: trabajados y cargados. Los hombres mundanos se agobian con preocupaciones infructuosas por las riquezas y los honores. Los alegres y que se dejan llevar por sus sentidos se esfuerzan en pos de los placeres. Todos esclavos de Satanás y sus propias lujurias. Ese es el más simple esclavo de la tierra: trabajados, cargados. Aquellos que trabajan para establecer su propia justicia también trabajan en vano. El pecador convencido está agobiado por la culpa, está agobiado por el terror. El creyente tentado y afligido tiene trabajos y tiene cargas. Y Cristo invita a todos a acudir a Él para encontrar descanso para sus almas. Así que, hermanos, espero que hasta aquí hayamos podido definir a quiénes Jesús está invitando, de manera que esto esté claro en nuestras mentes. Que seas un no creyente o un creyente, puede ser un trabajado, un cargado, a quien no dice que el Señor te
me invita diciendo, venid a mí. Pasemos entonces a nuestro segundo punto y consideremos la invitación misma. Pero para que podamos ver lo glorioso que es esta invitación, tenemos que mirar primeramente quién la está haciendo. ¿Quién es el que está invitando? Noten las palabras del texto. Venid a mí, llevad mi yugo, aprended de mí. La invitación es ahí a una persona. El llevar el yugo de una persona es aprender de una persona. Así que necesitamos considerar quién es esta persona. Y vamos a mirar según lo que el texto nos dice acerca de esta persona. Claro, su nombre lo sabemos, es Jesús. Pero ¿qué dice el texto acerca de Jesús? En primer lugar, debemos hacer notar lo que Jesús dice de sí mismo en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús se presenta como el único que puede dar conocimiento verdadero y salvador de Dios. Jesús es quien posee todo lo que pertenece a la instrucción, la verdad religiosa. Él es el maestro autorizado del conocimiento de Dios, el único que puede revelarnos al Padre. Por eso también decía en Juan 16, cuando hablaba de que enviaría al Espíritu Santo para que guíe a los creyentes a toda la verdad, decía que el Espíritu tomaría de él, ¿sí? Él tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. También Pablo le decía a los colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera, hermanos, que a través de Jesús, solamente a través de Él podemos llegar a un conocimiento del Padre, porque es Jesús quien nos revela. Él es quien le da a conocer. El hombre no puede conocer a Dios mediante su propio esfuerzo, mediante su propio intelecto, pero el Señor Jesús puede revelar y revela al Padre a aquellos a quien Él quiere. Todo el que conoce al Hijo, conoce también al Padre. Entonces, a la luz de esto, podemos entender por qué Jesús nos invita a acudir a Él. Porque no hay otro, hermano. No hay otro a quien podamos ir para encontrar un verdadero conocimiento de Dios. Así que, esto es lo primero que sabemos que nos dice el texto acerca de Jesús. Que Él recibió todas las cosas del Padre. Además, Jesús dice de sí mismo que Él es un maestro manso y humilde. Noten sus palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, estas palabras son preciosas. Es una de las declaraciones más sublimes que hace nuestro Salvador. Nos da a conocer algo de su corazón. Dice que es manso, dice que es humilde. Y no solamente en actos externos, no solo en su obra, sino de corazón. Ser manso y humilde es algo que brota del interior de Cristo. Y así Jesús se presenta como un maestro que es distinto a lo que sus oyentes estaban acostumbrados. Los fariseos eran duros, eran orgullosos, eran ásperos. Pero Jesús es manso, Jesús es humilde. Él no es orgulloso, no es repulsivo, no es un maestro ambicioso que busca dominar la conciencia de los hombres. Y es muy probable que sus oyentes estaban acostumbrados a el tipo de maestros que tenían, que eran los fariseos, maestros ásperos, orgullosos. Así que sus oyentes quizás tenían dudas acerca de Jesús. Quizás es él como los demás maestros. Entonces tenían cierto recelo, estaban lentos para acudir a él. Así que Jesús condesciende a esto. Condesciende a estas dudas del corazón y les asegura esto: yo soy manso y humilde de corazón. Les recalca: lo soy de corazón, no solamente exteriormente como algunos maestros pueden serlo. Yo no lo estoy aparentando algo, le estoy mostrando algo de mi corazón. Yo soy manso y humilde. Jesús da una razón por la que sus oyentes debían abrazar su religión. Es decir, él no era severo, no era autoritario ni opresivo,
como los fariseos, sino que era manso, era apacible, era gentil en su gobierno. Sus leyes eran razonables, delicadas. Y dice él que sería fácil obedecerlo. El yugo es fácil, es ligera mi carga. Qué importante es, hermanos, saber que Jesús es un maestro manso y humilde de corazón. Esto es una condescendencia de Dios para con nosotros, porque como hombres, este es el tipo de maestro que necesitamos, porque nosotros somos ignorantes, somos torpes, somos débiles. Y un maestro orgulloso no va a poder lidiar pacientemente con nuestra ignorancia para repetirnos una y otra vez los mismos preceptos. Un maestro autoritario no va a poder tolerar nuestra torpeza a la hora de obedecer. Un maestro severo no va a tratar gentilmente nuestras debilidades. Y no en vano, hermanos, el Señor pone como requisito que aquellos que pastorean el rebaño del Señor deben ser hombres, según la descripción que encontramos en la Escritura, hombres amables, sufridos, que corrijan con mansedumbre, de carácter apacible. El Señor conoce a sus ovejas y sabe cómo tratar con ellas. Por ello sabe cómo deben ser sus pastores. Deben ser como es Él, manso, humilde de corazón. Jesús es un maestro que condesciende a nuestra ignorancia, que soporta nuestra torpeza y que anima nuestros débiles esfuerzos. Ciertamente Jesús cumple aquella profecía de Isaías sobre Él mismo cuando dijo que el siervo de Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Esa caña está a punto de quebrarse. Él no viene y no la rompe por completo. Aquella pequeña mecha de fuego que estaba allí y que ahora solamente es un humo que queda, que está a punto de apagarse. Él no es alguien que viene y que la apaga por completo. El Señor Jesús, por su carácter manso y humilde, no desecha a aquellos que cojean la mayor parte del camino, o aquellos que tienden a desviarse, o aquellos que son de paso lento. No, Jesús las anima. Jesús trata con ellas con paciencia. Este es nuestro Señor, este es nuestro Maestro. Es manso y humilde de corazón. Además dice, añade una tercera descripción acerca de sí mismo en este texto. Jesús dice que Él posee un yugo fácil y ligero. Él dice que aquellos que aceptan su invitación de acudir a Él, llevan su yugo y aprenden de Él, hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es un instrumento de madera, bueno, generalmente era de madera, y se utilizaba para unir dos animales de tiro, ¿sí? para llevar un carro. Entonces, se le ponía como un collar a uno de los bueyes, y del otro lado otro buey, el otro collar. Entonces, ambos eran unidos a través de un yugo. Y esta figura que está usando Jesús se deriva de este uso, del uso del yugo en los bueyes. Y por lo tanto, lo que significa es trabajar al servicio de alguien. Para uno mismo, al servicio de alguien. Es estar bajo un yugo, bajo algo que te lleva, que te obliga al trabajo. Y también, hermanos, los rabinos utilizaban el término yugo para referirse a escuela o instrucción, a un tipo de enseñanza. Entonces, los alumnos de los rabinos, quienes ellos estaban instruyendo, estaban bajo el yugo de los rabinos, bajo su escuela, bajo su enseñanza. Y la escuela de los rabinos, o del yugo de los rabinos, era una carga sobre sus alumnos. Ni ellos mismos podían llevarlas, ni los rabinos mismos podían llevar sus propias enseñanzas. De manera que cada uno estaba llevando su yugo solo. Cada uno estaba llevando su yugo solo. Pero el yugo que Jesús ofrece es fácil y es ligero por su ayuda. Dice, mi yugo, el yugo que yo llevo, es fácil de llevar, es ligero mi yugo. Entonces, generalmente cuando se unían dos animales bajo un yugo,
se ponía a uno de más experiencia junto a uno más joven. Así Cristo, hermanos, nos invita a llevar su yugo, uniéndonos a Él como nuestro ayudador. No estamos solos llevando el yugo. Él está al lado nuestro, con el yugo, llevándolo con nosotros. El yugo de Cristo es su religión, es su escuela. Y el Salvador aquí quiere decir que las restricciones y leyes de su religión son suaves, son apacibles y son fáciles. Si lo comparamos con las ceremonias gravosas y costosas de los judíos, con los ritos religiosos de los paganos en todas partes, con las exigencias del sistema papal, verán cuán cierto es, hermanos, que el yugo de Cristo es suave. Comparen sus leyes y exigencias con las leyes que el pecado impone a sus seguidores. Las leyes del amor, del honor, la sensualidad. Esto es un yugo. Querer vestir siempre a la moda, querer estar siempre al tanto de todo. Querer el honor del mundo. Querer ganarse la aprobación. Esto es un yugo. Pero lo que Cristo nos ofrece, su religión, es libertad. Pensemos en las tradiciones, por ejemplo, de la religión católica romana, con respecto a los que mueren. Ellos imponen rezos repetitivos, imponen triduos de misa, imponen novenarios. Y fíjense en la carga que imponen a los familiares, porque solamente si ellos hacen todo esto van a estar ayudando a estas almas a salir del purgatorio. Esta es una carga impuesta sobre las personas, de que sus acciones harán que otra persona sea salva. Y esto es muy distinto, hermanos, a la esperanza y a la seguridad que Cristo nos ofrece en sus enseñanzas. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bajo el yugo de Cristo, nosotros descansamos en su soberanía, descansamos en su voluntad. Y esto no implica que sea sencillo hacerlo, hermano. Porque nuestra tendencia es pecaminosa. Pero sí, hermanos, significa que vamos a contar con la ayuda del Señor y que vamos a contar con su sostén, con su mano. Lo cierto es que el yugo de Cristo es fácil y ligero. Y un comentarista dijo, es más fácil ser cristiano que pecador. Y de todos los yugos impuestos a los hombres, el del Redentor es el más ligero. Así, hermanos, identificamos en el texto los aspectos que distinguen al Señor. Hemos visto que Él recibe todas las cosas del Padre, que Él las revela a quien Él quiera. Además nos dice que Él es un maestro manso, que es un maestro humilde de corazón, que ofrece un yugo fácil, que era a los que se someten a su señorío. Y de esta manera la invitación que hace Jesús es no ir a Él, aprender a Él y llevar su yugo. Porque, hermanos, ¿a quién más iremos? ¿De quién más aprenderemos? ¿A quién más nos someteremos? Consideremos entonces ahora la invitación que hace el Señor Jesús a la luz de quién es Él. Dice Él, venid a mí. Estas son las palabras con las que inicia su invitación. Venid a mí. Las palabras usadas en el idioma original expresan un interés vivo del parte del que está hablando. Y convida a sus oyentes a venir de una vez. Vengan cordialmente, ven con confianza, ven sin temor. Con la expresión venid a mí, nuestro Señor no podía decir que vengan más cerca. ¿Sí? No estaba hablando de acercarse físicamente, porque las personas a quienes llamaba ya estaban a su alrededor. Sino que como Él mismo explica sus palabras, Él los llama a creer en Él. Él los llama a venir en el ejercicio de la fe, de la esperanza y del amor. Jesús llama a sus oyentes a creer en Él, a depositar toda su confianza en su persona. Por eso dice a mí, no un ministerio, no una estructura eclesiástica, no un sistema de doctrina, no una ordenanza, sino al Salvador, a Él, a su persona. Vengan a mí. Esta es la invitación de Cristo. Que unas tu vida a Él, que renuncies a tu propia justicia, que renuncies a tus propias obras, a tus propios esfuerzos,
que aceptes el don de la vida eterna por medio de Cristo. Si usamos otras figuras de la Biblia que él mismo utilizó, lo que Jesús nos está diciendo es: vengan y coman del pan de vida, vengan y beban del agua de vida. Mírenlo con fe, confesen su nombre, oigan hoy su voz, entren hoy por la puerta estrecha, toquen hoy el borde de su manto. Además, el Señor añade a su invitación que debemos aprender de Él. En el versículo 29 dice: aprended de mí. El sentido más exacto de esta invitación es que debemos aprender de Él como maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que someternos a sus enseñanzas. No es tanto la idea de imitar el ejemplo, lo que no quiere decir que no debamos hacerlo, porque sí tenemos que hacerlo. Jesús vino aquí en la tierra y nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero aquí específicamente el sentido más exacto es que Él es un maestro más humilde, que sus enseñanzas son para nuestro bien, por lo tanto debemos aprender de Él, recibir sus enseñanzas. Y al reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestra vida, Él nos instruye en su camino. Su palabra es lámpara a nuestros pies, es la luz que guía a nuestro camino. Jesús es a la vez el maestro y la lección. Su bondad de corazón le capacita para enseñar, le capacita para ser el ejemplo de su propia enseñanza y a la vez para obrar en nosotros su voluntad. Este sí es un maestro. Hermanos, esta invitación de Jesús tiene mucho sentido con lo que Él decía en el versículo 25. Has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Los niños son enseñables. Se someten a las instrucciones de sus maestros. Son moldeables. No así aquellos que se consideran sabios, que se consideran entendidos, que se consideran que ya no tienen nada que aprender. De manera que los trabajados y cargados son como niños, son enseñables y están dispuestos a aprender. Y así, hermanos, debemos aprender de Cristo. No tenemos que traer nuestras propias ideas preconcebidas a las Escrituras, ni debemos pretender cuestionar los misterios de la revelación de Dios con nuestra propia razón, con nuestro propio intelecto que es corrupto, sino que debemos creer todo lo que Dios ha dicho y debemos recibirlo simplemente con la autoridad del que lo habla. El Dios, Señor, Creador de los cielos y la tierra. Tampoco deben tener peso para nosotros las opiniones de los hombres más sabios, si son claramente contrarias a la voz de la inspiración divina. Aceptar la invitación de Cristo implica que renuncies a tu propia razón, porque el Señor revela sus asuntos a los que son como niños, no a los sabios entendidos. Jesús te llama a venir a Él y a aprender de Él. En tercer lugar, Jesús añade a su invitación que debemos llevar su yugo. Llevad mi yugo sobre nosotros, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué implica esto que añade el Señor Jesús? Implica un sometimiento a su voluntad, entregarle el control de nuestra vida. Hemos visto el significado del yugo fácil y ligero que el Señor tiene, y así Él nos invita a que tomemos su yugo sobre nosotros. Debemos recibir sus instrucciones y someternos a su mandamiento. Debemos proponernos obedecer lo que Él nos manda, ya sea que lo que nos mande sea agradable o sea doloroso, porque va en contra de nuestras propias concupiscencias. Lo que distingue a Jesús como maestro es que Él no solo nos enseña lo que hemos de hacer, dándonos un yugo, no solamente nos dice hagan esto y ya. No, Él nos da también la fuerza para hacerlo. Él se pone del otro lado del yugo y lo lleva con nosotros. Hermanos, en la medida que nosotros vayamos sometiéndonos, conformándonos, confiando en la palabra del Señor, vamos a encontrar que sus mandamientos no son gravosos, como dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, sino que sus mandamientos son provechosos, son agradables, son para nuestro bien.
Agustín dijo, esta carga no es un peso sobre el que la lleva, sino el ala del que está para volar. Así es. Así son los mandamientos de Cristo. No son un peso, no son una carga, sino que son algo que nos invita al crecimiento. Cuando Jesús nos llama a llevar su yugo, ciertamente nos está llamando al servicio, nos está llamando a la obediencia. Porque el seguir a Cristo demanda abnegación, hay una cruz que llevar, hay renuncias que hacer en la vida cristiana. Por eso Jesús dice que lo que nos está dando es un yugo, es una carga. Ahora es fácil y es ligero. Pero no debemos olvidar que sigue siendo algo a lo que hay que someterse, algo que hay que obedecer. Jesús no nos dice vengan a mí y luego vivan como quieran, hagan lo que quieran en sus vidas. No, Cristo nos dice vengan a mí, aprendan de mí y sometan sus vidas a servirme con obediencia. Ahora el punto es que el yugo de Cristo no es severo, no es opresivo, porque no nos exige nada para lo que no hemos sido llamados. Lo que el yugo de Cristo exige es conforme a nuestra nueva naturaleza, la cual es espiritual. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Y lo que Cristo nos exige es conforme a esto, es conforme a lo espiritual, es conforme a estas nuevas criaturas que somos, que ahora buscan agradar a Dios, como decía Pablo, yo ahora en el interior busco hacerlo bueno, quiero, anhelo, deseo obedecer al Señor. Claro, vamos a encontrar un gran oponente, nuestra propia carne, que sigue allí luchando, que sigue allí dando pataneos, para que no hagamos lo que queremos, sino el mal que no queremos. El yugo de los escribas y fariseos era severo, porque exigía una moralidad que dependía de minuciosas observancias externas, de tradiciones imperfectas. Estaba basado en una religión externa, una religión vacía. Pero Cristo nos llama a llevar su yugo, es decir, a vivir bajo su servicio, no para ganarnos su favor, sino como un resultado de la obra que hizo en nosotros. Jesús nos llama a una moralidad espiritual. Y esa moralidad inicia en el corazón. Es una obediencia que parte del interior. Recuerdan la ocasión en donde los discípulos de Jesús comieron sin lavarse las manos. Los fariseos vieron esto, recriminaron a Jesús. Los discípulos comen sin lavarse las manos, quebrantan la tradición de los ancianos. Pero Jesús les mostró que en realidad era ellos quienes estaban desobedeciendo al Señor al invalidar los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Y entonces les muestra que el verdadero problema no es lo de afuera, que entra al hombre, no es esto lo que nos contamina, no es el problema, sino el verdadero problema del hombre es lo que está dentro. Esto es lo que nos contamina. Es decir, no sirve de nada obedecer reglas externas si el corazón no ha sido transformado. ¿Por qué? Porque seguiremos contaminados por dentro. Y eso es lo que nos está contaminando. Y el cambio debe comenzar ahí, debe comenzar en el interior. Y cuando es así, entonces comenzamos a ver que la ley del Señor es una regla de vida, la cual obedecemos porque la amamos, no para ganarnos las bendiciones. Por eso, hermanos, el yugo del Señor es fácil, es ligero y trae descanso al alma. Al acudir al Señor debemos tomar su yugo, someternos a su autoridad. Debemos aprender de Él todo lo que concierne a su consuelo y obediencia. Él acepta al siervo dispuesto, no al perfecto, al dispuesto, al que quiere obedecerlo, por más imperfectos que sean sus servicios. Aquí podemos encontrar descanso para nuestras almas, solamente aquí. No tenemos que temer su yugo. Sus mandamientos son santos, son justos, son buenos, requieren abnegación y exponen a dificultades. Sí, pero la recompensa es con creces. No solamente en este mundo, donde ya podemos gozar de paz y gozo interior,
sino mucho más en el venidero. El yugo de Cristo es un yugo forrado de amor. Tan poderosas son las ayudas que nos brindan, tan apropiados los ánimos, tan fuertes los consuelos que encontramos en el camino del deber, que podemos decir que con certeza el yugo de Cristo es un yugo placentero, fácil de llevar. Así, en la vida del cristiano, el camino del deber es el camino del descanso. Las verdades que Cristo enseña son tales que podemos aventurar nuestras almas en ellas sin ningún temor. ¿Cómo no aceptar, hermanos? ¿Cómo no aceptar esta invitación del Salvador? Y además, añade una promesa. El maestro humilde y manso de corazón nos añade una promesa si aceptamos su invitación. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y este es nuestro tercer punto. Dice el Señor, venid a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Un comentarista parafrasea de la siguiente manera las palabras del Salvador. Impartirles descanso a todos es el gran propósito de mi venida al mundo. Búsquenlo, pues en mí y vengan a mí, para que lo reciban de mis manos. No se aparten de mí como si fueran impostores, pues soy la misma persona a la que se refieren sus profecías y enviadas a ustedes por el Padre. No se adentren más en las vanidades de este mundo, en busca de descanso, pues no está en ellas. Allí no está el descanso. El descanso es un don que nadie más que yo puede impartirles. Eviten la aprensión de poder satisfacer sus propios pecados o purificarse de sus iniquidades, porque jamás podrán obtener redención sino por mi sangre, ni podrán dominar sus lujurias, sino por mi gracia, que todo lo basta. El Señor, hermano, promete descanso a los trabajados y cargados. Ya definimos quiénes son los trabajados y cargados. Son aquellos que gimen bajo la ley mosaica, bajo la religiosidad externa. Son aquellos que gimen bajo las aflicciones temporales. Son aquellos que cargan con la culpa del pecado. De manera que el descanso que Cristo ofrece es un descanso de la religión externa, de buscar vanamente obtener la salvación por medio del esfuerzo, a través del cumplimiento de ritos ceremoniales. También Cristo ofrece el descanso de la angustia por los problemas temporales que dominan nuestra mente. No promete librarnos de estas aflicciones, pero sí promete ser una ayuda, un apoyo para nuestras almas en medio de la tribulación. Y Cristo ofrece descanso de la culpa por nuestros pecados. ¿Son tus penas completamente espirituales? El Señor infunde paz a tu conciencia, diciéndote, ten ánimo, yo soy tu salvación. Jesús nos revela la suficiencia de su sangre para limpiarnos del pecado y de la eficacia de su gracia para someter y mortificar nuestros pecados, nuestras lujurias. Jesús nos da lo que nada más en el universo puede darnos. Una esperanza firme, una esperanza estable, perdón, paz. Cualquier otra bendición que ofreciera el alma sería despreciada en comparación con esta. Jesús es pan para el hambriento, Él es bebida para el sediento. Jesús es sanidad para el enfermo. Jesús es vida para el muerto. Así que, hermanos, no podemos dudar de esta promesa que el Señor hace. Y aún más porque Él añade de manera enfática, yo daré descanso. Solo Él y no otro. Y Él tiene el poder para hacerlo. Y esta es la gran diferencia entre Jesús y los maestros religiosos. Es que Él puede darnos lo que nos promete. Y Él nos da el poder para hacer y hacer lo que nos pide. Hallamos descanso no sencillamente por la superioridad de sus preceptos, superioridad de sus mandamientos, sino que además hallamos descanso porque Él nos ayuda con su gracia. Y quiero mostrarles también esto respecto al descanso que Cristo promete. Este descanso viene de una manera inmediata para todo aquel que viene a Cristo,
El que viene a Cristo en arrepentimiento es perdonado, es reconciliado, es restaurado el favor divino. Haya descanso para su alma de manera inmediata. Pero además, este descanso también lo vamos encontrando en la medida que vamos aprendiendo de Él y autodisciplinándonos bajo su yugo. Y es interesante porque la palabra yugo está asociada a la esclavitud y por lo tanto al cansancio, al trabajo arduo. Pero Cristo dice que bajo su yugo hay descanso para el alma. Y esto es así porque su carga es ligera, porque su carga es fácil. Y esto es así porque tienen dos motivos principales. Sus mandamientos no son gravosos. Y segundo, Él mismo nos ayuda a llevarlo. Así el creyente, hermano, se encuentra descanso para su alma en el servicio a Cristo. Servirle al Señor no es esclavitud. Servirle a Cristo es la libertad perfecta. Así, hermanos, hemos visto que la invitación de Cristo es a los trabajados y cargados. Hemos visto que Él es el que nos está invitando. Su invitación es a venir a Él, a aprender de Él, a llevar su yugo. Y además tiene una promesa que es ciertísima. Encontraremos descanso para nuestra alma trabajada y cargada. Cerremos entonces la enseñanza de este texto aplicando la invitación de Cristo a nuestras vidas. En primer lugar, quisiera que presten atención los creyentes. Hazte estas preguntas y respóndelas en tu corazón de manera sincera. ¿Sientes que quizás estás añadiendo a tu vida ciertas reglas externas que te tienen trabajado, que te tienen cargado? Quizás te has impuesto reglas que si no las cumples te traen culpa, te traen pesar, te hacen pensar que Dios va a retirar su gracia de tu vida. ¿Cómo estás sobrellevando las dificultades? ¿Vives consciente de que tienes la ayuda del Señor en medio de las tribulaciones? Mi querido hermano, tenemos la tendencia a olvidar el corazón manso y humilde de nuestro Salvador y Maestro. Tenemos a condenarnos en nuestras caídas y fracasos. Y olvidamos que el Señor está allí, ofreciéndonos su compasión una y otra vez. Así que no cometas el error de tratar de llevar las cargas de tu vida en solitario. No le quedes solo. Aquí está Cristo. Él está al otro lado del yugo, listo para compartir las labores de cualquier amargante tarea. Tienes que quitarte ese agotador yugo del yo y aceptar el yugo relajante del Maestro. Allí vas a encontrar descanso para tu alma. Además, hermanos, guardémonos de ser nosotros quienes estén imponiendo sobre otros cargas pesadas en su cristianismo. Debemos tener cuidado como iglesia de exigir el cumplimiento a mandamientos de hombres. Con mucha facilidad podemos caer en el error de que considerar que cumplir ciertos actos, cumplir ciertas actividades externas son señales de una verdadera piedad. Entonces, estamos poniendo en la vida de los hermanos una carga difícil de sobrellevar. Limitémonos siempre a lo que está escrito. Además, aprendamos del corazón manso y humilde de nuestro Salvador. Aprendamos de su corazón a la hora de tratar con las debilidades y caídas de nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude a no repeler a los trabajados y encargados, sino que como iglesia mostremos el corazón de nuestro Señor, mostrando que este es un lugar en donde el pecador será auxiliado y llevado a los pies del que puede darle descanso para su alma. No apaguemos el fuego que humea, ni quebremos la caña pescada. Ahora también quisiera llamar la atención de aquellos que no conocen al Señor y que aún no han experimentado el descanso de sus almas. ¿Te sientes trabajado? ¿Te sientes cargado por tus pecados? Quizás estás involucrado en una religión que te añade cargas y más cargas. Quizás las dificultades de esta vida te han desmoronado. Mi querido amigo, la invitación de Cristo es para ti en esta mañana. Si hoy te sentís trabajado y cargado, aquí hay descanso. Venid a mí, dice el Señor, y vas a encontrar descanso. No demores en responder a esta invitación. No demores
en acudir al Señor. No demores en encontrar el descanso para tu alma. Amén. Vamos a orar.